Aquí está, como todos los miércoles, en esta sintonía, en esta programación de Radio Popular, Herri Ratia, Juan del Arco, director técnico, Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya. Juan del Arco, bienvenido, Egunon. Egunon, Ramón. Bueno, la tormenta, no sé si esto va a provocar un aluvión de visitas a la farmacia, que me he mojado. No, hoy es un día para andar, digamos, con tranquilidad también en la farmacia, pero un día complicadito, ¿no? También. Bueno, todos los días son complicados porque desgraciadamente las enfermedades no paran, ¿no? Tenemos una población que cada vez tiene más años, cada vez está más envejecida y lógicamente pues van surgiendo los problemas de salud uno tras otro, y la verdad es que tenemos una población que utiliza bastantes medicamentos. En algunos casos incluso utilizamos más medicamentos que los que necesitamos. Yo a veces en plan de broma suelo decir que este mundo se divide en dos tipos de personas: los que no toman medicamentos aunque los necesiten, y los que toman medicamentos incluso cuando no los necesitan. Y de lo que hay menos parece, lo que pasa que igual pasa más desapercibido, es aquellas personas que justo toman lo necesario, porque los medicamentos hay que recordar que son necesarios, que evidentemente han supuesto una gran mejora en la calidad y en la esperanza de vida, pero que hay que utilizarlos en su justa medida, y me ha salido un pareado. Bueno, pues correctamente, utilizarlos correcta y adecuadamente, utilizarlos en su justa medida. Los medicamentos que se dispensan en las farmacias de Vizcaya, ¿cuántas tenemos, recordamos? Pues ahora mismo tenemos 435 farmacias en Vizcaya, la mayoría de las cuales, prácticamente 160, están en Bilbao, y el resto repartidas por todo el territorio. Bueno, es dentro de los establecimientos sanitarios, es el establecimiento sanitario que alcanza más cobertura, que llega a más puntos del territorio vizcaíno, y luego eso, unido al horario de apertura de las farmacias, que como todos sabemos es muy amplio, pues hace que al final seamos el punto de salud más próximo y más accesible al ciudadano. Si a eso unimos que normalmente los farmacéuticos trabajan durante muchos años en la misma farmacia, pues al final se acaba desarrollando una confianza, una proximidad que convierte al farmacéutico muchas veces en el profesional sanitario de referencia, incluso para lo que no debería de serlo, ¿no? A veces nosotros decimos en bromas que hay gente que va con una radiografía a la farmacia, ¿no? Y te dice, oye, me ha dicho el médico esto, ¿y tú qué opinas? Y lo único que puedes opinar, a corroborar, hombre, ¿no? Si te lo ha dicho el médico, pues será que tiene razón, porque yo de radiografías, pues poquito, ¿no? Una segunda opinión, ¿no? Pero sí que es verdad que ya fuera de estas bromas o de estos sucedidos, sí que es cierto que la farmacéutica, que la mayoría son farmacéuticas, o el farmacéutico, pues es un profesional sanitario que se caracteriza por su accesibilidad. En cualquier momento entramos en la farmacia y lo vamos a encontrar allí, y por lo que decíamos, por la proximidad, pues 435 puntos en Vizcaya son muchos puntos. Casi todos tenemos una farmacia casi como quien dice a la puerta de casa, ¿no? Y eso es muy importante para muchas cosas, y sobre todo es muy importante para los trastornos menores, ¿no? El día pasado estuvimos hablando de un tema que era de fotoprotección ocular, pero hace 15 días estuvimos hablando de un trastorno menor, pero no por eso molesto, como son las piernas cansadas, ¿no? Y luego nos ha pasado... Que se nota más ahora en verano, las piernas cansadas, ¿no? Y la verdad es que, aunque le dedicamos un ratito al programa, se nos quedaron unas cositas en el tintero que luego nos ha llamado alguna persona, sí, preguntando... Tuvimos varias llamadas en el programa, sí. Preguntando, pues bueno, y aparte de estas medidas que luego recordaremos, pues medidas como hacer ejercicio, como poner las piernas en alto, ¿existe algún remedio, algo que pueda utilizar para las piernas cansadas, que me pueda ir bien? Y esa es la parte que se nos quedó en el tintero y que bueno, vamos a intentar abordar hoy de alguna manera. Pues vamos a entrar en ello, vamos a ponernos en materia, porque piernas cansadas es un mal menor, pero no por ello menos importante, hay que prestarle atención. Está bastante generalizado, afecta más a las mujeres que a los hombres, pero en todo caso, a partir de determinada edad ya tiene una afección bastante generalizada, tanto entre hombres como entre mujeres. Y en tiempo de verano, con el calor y otras circunstancias, pues se puede agudizar más esto que llamamos piernas cansadas. Pues sí.
Y como decíamos, pues para eso existen una serie de remedios, ¿no? Tenemos remedios tanto por vía tópica, es decir, aplicados sobre las piernas, como por vía sistémica, por vía oral, es decir, tragándolo por la boca, ¿no? Fundamentalmente, la mayoría de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de las piernas cansadas proceden de plantas medicinales. Hay que recordar que, lo hemos dicho muchas veces en este programa, que la farmacia de hace 100 años prácticamente todo lo que tenía eran plantas medicinales, e incluso hoy en día muchos de los medicamentos que utilizamos proceden más directa o más indirectamente de las plantas. En el caso de las piernas cansadas, fundamentalmente se tienden a utilizar sustancias que llamamos venotónicos. O sea, ya comentamos el otro día que el problema es el retorno venoso, ¿no? Es la vena la que no está funcionando bien. Entonces, hay plantas que contienen unas sustancias que se llaman flavonoides. Los que nos gustan las personas que les gustan las plantas, yo creo que cada vez han oído más de este término. Es un término que en farmacia hay una asignatura que se llama farmacognosia, que lo que estudia son los componentes medicinales de las plantas. Y es la base de la farmacología, ¿no? Porque lo primero que hubo fue la farmacognosia. Estos flavonoides son unas sustancias que, como decimos, lo que hacen es reforzar la pared venosa, por una parte para que tenga más tono, para que ayude mejor al retorno de la sangre hacia el corazón, y por otro lado también refuerza la resistencia de los capilares. Las arterias, cuando llegan a las partes más distales del cuerpo, se van haciendo cada vez más finitas, se convierten en capilares, que son unos vasos muy delgaditos, que es por donde llega la sangre a cada una de las células del cuerpo, y luego esos capilares retornen a las venas. Claro, esos capilares, al ser tan pequeñitos, es fácil que se rompan. Las personas mayores es más habitual que veamos que tienen moratones, que tienen zonas donde el capilar ha fallado. Sí. Entonces, hay plantas que contienen flavonoides que van a ayudar a que no se produzca esa ruptura, o que se produzca más difícilmente esa ruptura. Estamos hablando, por ejemplo, de algo tan sencillo como la vid. La vid, de la que también se saca la uva y con la que se hace vino, contiene flavonoides y contiene también polifenoles. Es otro grupo de sustancias químicas, el más conocido, que es el resveratrol. El resveratrol está también incluso en el vino. Lo que pasa este se está haciendo muy famoso últimamente porque dicen que tiene factor antienvejecimiento, ¿no? Es que es un antioxidante. Claro. Aparte de ser una sustancia relacionada con los polifenoles, con los flavonoides, es una sustancia que también es antioxidante. Entonces, en la vid roja vamos a encontrar este tipo de sustancias que nos van a ayudar a favorecer el retorno venoso. Otra planta muy conocida para esto es el ginkgo biloba. El ginkgo es un árbol ornamental. Yo, por ejemplo, vivo en Galdácano y muy cerquita de mi casa, cerca del cuartel de la Ertzaintza, la gente que vive por allí ya lo conoce. Hay un árbol que plantaron hace un tiempo, donde había un tejo, que tenía muchos años, el tejo aquel se secó, y en su lugar plantaron un ginkgo. Es una planta ornamental, es un árbol muy antiguo, o sea, desde el punto de vista de la evolución, tiene millones de años, o por lo menos miles de años este árbol, no el que está en Galdácano, obviamente, sino la especie. Es una especie muy antigua y contiene también flavonoides que se usan como venotónicos y como refuerzo de la resistencia capilar. Estas dos plantas, es muy importante que cuando vayamos a la farmacia preguntemos e informemos de lo que estamos tomando. Muchas veces el farmacéutico ya lo sabe, pues porque es nuestra farmacia de confianza y nos conoce, porque estas dos plantas en concreto no se llevan bien con los anticoagulantes. O sea, entonces, que por ejemplo, si uno está tomando algún anticoagulante, no podría tomar esto. Esto es una advertencia que en la farmacia se nos ha hecho también, con frecuencia, y es que antes de tomar cualquier historia de plantas medicinales en infusión o en cápsulas o lo que fuere, hay que consultar qué medicación estamos tomando, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, con los anticoagulantes se puede producir, en este caso, con otras muchas plantas también pasa, por ejemplo, con el meliloto. El meliloto también es una planta que sirve tiene también flavonoides y tiene además cumarinas. Es otro tipo de sustancia química que está relacionada con la coagulación de la sangre, claro. Entonces, estos potencian el efecto de los anticoagulantes, con lo cual habría que ajustar la dosis de las personas que lo están tomando. Y claro, si en lugar de tomar un producto de estos por vía oral, lo que hacemos es aplicarnos tópicamente, el riesgo de interacción pues es menor y prácticamente desaparece, ¿no? Hay pomadas, algunas de ellas se anuncian por televisión. Yo no voy a decir nombres comerciales, pero yo creo que todos tenemos en la cabeza una de
las piernas cansadas, que mete los pies en el agua, ¿verdad? Sí, que es sí, otra sí. medida que comentábamos el otro día, que viene muy bien. Hay pomadas que contienen, por ejemplo, amamelis, extractos de amamelis. El amamelis es otra planta que contiene los flavonoides que hemos comentado antes y que además ejerce un efecto astringente. Se puede utilizar por vía tópica. Normalmente es lo que se hace. Las plantas medicinales hoy en día, la verdad es que la tecnología ha avanzado mucho también en cuanto a garantizar la calidad de las plantas medicinales. Las plantas medicinales se cultivan, es muy importante que se cultiven en unas condiciones estandarizadas para que contengan los principios activos que tienen que contener. Claro, si yo cultivo una planta medicinal en una zona muy lluviosa, pues va a tener menos principios activos que si la cultivo en una zona soleada. Si no la cosecho en el momento más oportuno, pues es los que procedemos de familia de agricultores, que somos casi todos, porque hace una o dos generaciones casi todos eran agricultores. Tenemos ahí el origen. Sabemos perfectamente que el trigo pues es muy necesario para hacer el pan, pero si a alguien se le ocurriese cosechar el trigo aquí en el mes de mayo, pues no comeríamos ni una miga de pan, ¿verdad? Porque no tendría el grano. Pues a las plantas medicinales les pasa igual. Esto no se trata de ir por el campo y ahora la cojo. No, hay que cogerla en el punto en el que tiene la justa maduración para tener el principio activo. Hay otras plantas, como por ejemplo el ciprés, el enebro o el romero, son plantas muy aromáticas. Algunas de ellas, como estas tres en concreto, tienen flavonoides y además, ¿por qué son aromáticas? Porque tienen aceites esenciales, o sea, tienen una esencia que huele mucho, ¿no? Entonces, también pueden venir bien en vía tópica para las piernas cansadas. Con una crema o un aceite. Ejercen un efecto refrescante, aparte del efecto vasoprotector que decíamos. Otra planta también muy típica que suele estar en estas pomadas por vía tópica es el castaño de Indias, que como el jingo que hemos dicho antes es un árbol ornamental. En muchos parques encontramos el castaño de Indias, es más grande, en general suele ser más grande que el castaño que tenemos por aquí. La hoja la tiene un poquito distinta, tiene una flor más bonita, es más vistoso. Y tiene unas castañas que en algunos sitios se llaman castañas pilongas, que son unas castañas que no se pueden comer porque son tóxicas, porque contienen escina. Y la escina es una sustancia que en cantidades como las que hay en una castaña resulta tóxica, pero en cantidades muy pequeñas y puestas en una crema y aplicadas por vía tópica son muy útiles para favorecer el retorno venoso. Bueno, o sea que tenemos un montón de remedios que están ahí en nuestro huerto, vamos a decir, en el huerto de la humanidad del planeta Tierra, y que son plantas medicinales o son componentes que proceden de la tierra y que pueden ayudarnos a combatir ese síndrome de las piernas cansadas. Lo mejor, acercarse a la farmacia y preguntar a nuestro farmacéutico o farmacéutica qué es lo que nos conviene para cada uno de los casos que podemos referir. Piernas cansadas se dan, ya lo decíamos, prácticamente en todos los casos a partir de determinada edad, en un momento u otro, con más o menos intensidad, más acentuado quizá en las mujeres y más en esta época de verano. Farmacia de Guardia, Juan del Arco, el miércoles que viene seguimos hablando de la salud.